con atlas podía pues ver los distintos lugares a donde ir. Es un mapa de carreteras de México y con él pues nos guiábamos, nos orientábamos para poder hacer recorridos por carretera antes que existiera o antes de que fuera muy difundido Waze, la aplicación, o Google Maps, en donde ahora digitalmente te dice en dónde estás en cualquier o en casi cualquier parte del mundo y tú le dices, le indicas a dónde quieres ir y te marca el destino. Antes que eso existiera, pues existían los mapas impresos. A través de ellos podíamos ver en dónde estábamos, escoger el destino al que queríamos llegar y entonces a través de eso identificar la ruta más conveniente para poder llegar a ese destino. Los mapas son fabulosos y digitalmente hoy son sorprendentes, son maravillosos, son una gran ayuda. Y ¿qué tal que pudiéramos pensar que nos hacen falta un mapa para la vida? Un mapa en el que pudiéramos identificar en dónde nos encontramos en la vida y en el que pudiéramos ubicar un destino que queremos en la vida, cómo alcanzar éxito, cómo tener un excelente matrimonio, cómo lograr edificar una empresa, cómo ser un buen profesionista, que tal vez desde niños les pudiéramos decir a través de ese mapa lo que ellos van a llegar a hacer en la vida y la ruta por la que deberían de seguir. La realidad es que por no conocer ese mapa, es que a veces andamos un poco o un mucho extraviados en la vida. Andamos errando el camino, nos equivocamos, vamos en dirección equivocada a sitios a los que no quisiéramos llegar. Llegamos a tropiezos, a fracasos, a situaciones que en la vida nos llevan a estar en donde no quisiéramos estar y decimos, ¿cómo es que llegué aquí? Bueno, pues fue el resultado de una o varias decisiones equivocadas. Qué necesario es poder tener un mapa para la vida. Y es de lo que en esta mañana quiero hablarte, porque sí existe un mapa para la vida, sí existe un mapa para la vida. Y quiero mostrarte ese mapa que tengo yo aquí. Este es un super atlas, es un super mapa. Es la Biblia. La Biblia es el mapa de la vida. La Biblia es el mapa que toda persona debería seguir para llegar a su destino en la vida. ¿Sabes? Esta es una verdad muy importante. La Biblia es el mapa que toda persona debería seguir para llegar a su destino en la vida. Y en esta mañana quiero hablarte de 5 razones por las que la Biblia es el mapa que toda persona debería seguir para llegar a su destino en la Biblia. ¿Cuál es la primera de estas razones? Bueno, la primera de las razones que veremos en esta mañana es porque no por algo es el libro más vendido y difundido en la historia de la humanidad. No por algo es el libro más vendido y difundido en la historia de la humanidad. Buscando algunos datos en internet, es que encontré en un portal por allí, en un dato del 2021, de agosto del 2021, que dice que los 3 primeros libros más vendidos y difundidos en la historia de la humanidad, de un estudio que se hizo de los últimos 50 años, el primer lugar lo ocupa la Biblia. Lo ocupa con 3.900 millones de ejemplares difundidos y vendidos por todo el mundo. 3.900 millones de ejemplares. Es el primer lugar.
El segundo lugar lo ocupa un libro conocido como Citas del presidente Mao Zedong, con 820 millones de copias. No se acerca siquiera a los números de difusión y de venta de la Biblia. Y el tercer lugar lo ocupa el libro Don Quijote de la Mancha, con 500 millones de ejemplares distribuidos por todo el mundo. No por algo es el libro más difundido en la historia de la humanidad. Y hay personas que se refieren a él, que me parece interesante mencionar estas referencias. Encontré por ahí que una escritora ganadora del Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, escritora chilena, dijo: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Y hay otras citas, referencias que quisiera mencionar brevemente. El escritor Mark Twain dijo: a la mayoría de las personas les preocupan los pasajes de las escrituras que no comprenden, pero los que me preocupan a mí son los que sí comprendo. Era un ávido lector de la Biblia. Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Esto dijo Abraham Lincoln. Algunas otras referencias: un productor, director de cine estadounidense, Cecil B. DeVille, dijo: después de más de 60 años de lectura casi diaria de la Biblia, nunca dejo de encontrarla nueva y en sintonía maravillosa con las cambiantes necesidades de cada día. Y se registra aquí que su firma plasma grandes éxitos del cine como Los 10 Mandamientos, y en 1927 había estrenado una película muda, El Rey de Reyes, que narraba la vida de Jesús. Charles Dickens también tiene una referencia. Dice: el Nuevo Testamento es el mejor libro que el mundo ha conocido o conocerá. Y así podría seguirme haciendo varias referencias. Solamente hago dos más. Isaac Newton dijo: encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Personajes que han trascendido en la historia. Y por esto y por otras razones que estamos viendo, es que la Biblia es el mapa que toda persona debería seguir para alcanzar su destino a la Biblia. La segunda de las razones es porque la Biblia es un libro sorprendente y fuera de lo común. La Biblia es un libro sorprendente y fuera de lo común. Quiero hablar brevemente de algunos datos de lo que es la Biblia. La Biblia fue escrita aproximadamente por 45 escritores diferentes en diferentes épocas de la historia de la humanidad y en distintos lugares. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. ¡Wow! Tomó 1500 años que se registrase todo lo que está contenido en ella. Comenzó a escribirse aproximadamente en el año 1400, alrededor del año 1400 antes de Cristo, y terminó de escribirse en el año 100 después de Cristo aproximadamente, un periodo de 1500 años, y se escribió en distintos lugares por estos 45 escritores, en distintos lugares de Medio Oriente, en lo que hoy es la región de Israel, en lo que es el desierto de Arabia, en la antigua Babilonia, en Asia Menor, hoy Turquía, en Europa, en lugares como Grecia y Roma. Sorprendente. Se escribió en 3 idiomas originalmente. Se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Son los 3 idiomas en los que fue escrita la Biblia. Y fue traducida de forma completa a más de 450 idiomas y lenguas. ¡Wow! Y
de forma parcial, es decir, fragmentos del Nuevo Testamento en más de 2000 lenguas e idiomas. Es el libro con más traducciones en el mundo. Y a pesar de haber sido escrito por diferentes personas en distintas épocas, en un periodo tan largo de tiempo, 1500 años, tiene una asombrosa unidad e integridad literaria en una línea de pensamiento coherente, articulada. No son ideas separadas, es una unidad de pensamiento bien ensamblada. La Biblia fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. ¡Wow! No por nada es el libro más sorprendente del mundo. Los sucesos que en la Biblia se describen han sido corroborados en gran parte por la arqueología. ¿Por qué se le llamó la Biblia? La Biblia viene de la palabra biblos en griego, que significa los libros. La Biblia es una recopilación de diferentes libros. Y esos documentos que fueron escritos durante ese periodo de tiempo fueron preservados de forma sorprendente. Fueron recopilados de forma sorprendente a lo largo de la historia. ¿Cómo está conformada la Biblia? La Biblia se divide en dos secciones y quiero aquí mostrar en esta maqueta. Aquí tenemos una pequeña ilustración. Tengo dos divisiones que ilustran cómo está conformada la Biblia. Voy a describirlas. Está conformada por lo que se conoce como el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. La Biblia está conformada en su totalidad por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Está dividida en distintas secciones, a su vez, que es importante o interesante conocer. En el Antiguo Testamento tenemos una sección llamada como Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Después tenemos allí los libros históricos. Después tenemos los libros poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Tenemos por allí los libros de los profetas mayores por su extensión en lo que escribieron: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y tenemos los profetas menores por la extensión de lo que escribieron: el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está conformado por 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, por un libro histórico, el libro de los Hechos. Está conformada por cartas paulinas como Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Colosenses, Efesios, Filipenses, Gálatas, las 2 cartas de Tesalonicenses, por mencionar algunas de ellas. Está conformada por cartas generales como el libro de los Hebreos, el libro de Santiago, la carta a Santiago, las primeras 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas, y al último un libro profético que es el libro de Apocalipsis, que significa revelación, Creo que esto es bastante ilustrativo. A lo largo de la historia se conformaron estos libros, se fueron recopilando, y por hacer un poco de historia, un poco de cultura general, es que hacia los años 393 y 397 fueron en los concilios eclesiásticos de Hipona y Cartago que se completó y decidió la estructura de los libros que hoy conforman la Biblia de forma oficial. La Biblia está subdividida, así como en Antiguo y Nuevo Testamento, en capítulos y a su vez en versículos. Fue en la Universidad de París hacia el año de 1227 aproximadamente que se hizo en la Biblia la división por capítulos. Si tú seguramente, creo que es así, tienes una Biblia en casa, podrás ver esta división de capítulos. Y fue hacia 1555 donde se registra que en París
Roberto Stephanus fue el que publicó la edición ya con subdivisión de versículos, ¿Por qué la Biblia es el mapa que toda persona debería seguir? Hemos visto dos razones. Porque no por nada es el libro más difundido y vendido en la historia de la humanidad. Segunda razón, porque es un libro sorprendente y fuera de lo común. Tercera razón por la que toda persona debería seguir a la Biblia como un mapa para llegar a su destino en la vida, es porque la Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad. Es una razón de peso y fundamental. La Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad. Y quiero hacer referencia a algunos pasajes que se encuentran en ella. En la segunda carta a Timoteo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, el verso 16, se registra lo siguiente. Dice así, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, la Biblia es llamada la escritura, es la palabra de Dios. Y toda, absolutamente toda, fue inspirada por Dios. La Biblia fue escrita por hombres que fueron guiados por Dios. El autor de la Biblia es Dios. Los escritores fueron personas que fueron guiadas por Dios para plasmar lo que Dios quería que se registrara. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, se dice lo siguiente: porque nunca la profecía, hablando de la Biblia, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue Dios el que inspiró, guió, impulsó a los escritores de la Biblia a plasmar lo que Él deseaba revelar a la humanidad, el mensaje que Él quería dar a conocer. Principalmente es a través de la Biblia que Dios se da a conocer a través de ella. Dios se da a conocer a través de ella. Dios se da a conocer como el Creador. Dios es el Creador de todas las cosas. Génesis 1:1. El primer libro, el primer versículo de la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador. Dios se revela a través de la Biblia como el creador. Dios se revela en la Biblia como el único y verdadero Dios. No hay más dioses. Dios es el único y verdadero Dios que se revela a través de su palabra, a través de la Biblia. En Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, el verso 4, se dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es un solo y único Dios verdadero. La Biblia nos revela que es un Dios único, pero es un Dios en tres personas. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, verso 14, se establece lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios en tres personas que tal vez no alcanzamos a entender y a comprender cómo es esto así, pero es la verdad que la Biblia establece. Tres razones de las que hemos hablado de 5. Vamos con una cuarta razón por la que toda persona debería seguir a la Biblia como el mapa que lo llevará a su destino en la vida. Cuarta razón: porque la Biblia es el manual de la relación entre Dios y las personas y el manual de la relación entre las personas. Esto es importante. La Biblia es el mensaje de Dios, pero la Biblia es un manual
es un manual de relaciones. En Marcos 12, versos 29 al 30, encontramos que Jesús estableció la base de la relación entre Dios y las personas. Jesús dice en Marcos 12, 29 en adelante: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La base de la relación entre Dios y las personas y entre las personas es el amor. Dios nos ha instruido a través de la Biblia a amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque Él nos ama, porque Él nos ama. Él nos ama no de una forma humana, sino de una forma divina. Su amor es incondicional, su amor es eterno, su amor no cambia, su amor permanece para siempre. Él ama a la humanidad y Él espera que nosotros le amemos también a Él y que las personas nos amemos unas a otras. Y ese amor nos lleva a una serie de aspectos en las relaciones, tales como el perdón. Sí al perdón, no al odio, no a la venganza, no al resentimiento. En la Biblia encontramos que debemos perdonar a los que nos ofenden. En la Biblia encontramos que debemos hacer a un lado todo resentimiento, todo odio y toda venganza. ¿Qué diferente sería el mundo si pusiéramos en acción lo que en la Biblia se encuentra? Sería muy diferente si siguiéramos el mapa de la vida que es. La Biblia es como un mapa que nos lleva para poder alcanzar nuestro verdadero destino conforme al plan de Dios para nosotros, los seres humanos. Sufriríamos menos. Ciertamente en este mundo que estamos es imperfecto y enfrentaremos situaciones difíciles, pero este mapa nos ayudará a alcanzar nuestro propósito en la vida, en las relaciones con las personas, en las relaciones familiares, en las relaciones como esposos, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con los padres, en la relación con las autoridades. Este mundo sería completamente diferente. La base de la relación entre Dios y las personas es el amor, y también lo es para la relación entre las personas. Y quinta y última razón por la que toda persona debería seguir a la Biblia como el mapa que la llevará a su destino en la Biblia. Porque la Biblia da verdadera esperanza y cambia la vida de las personas. La Biblia da verdadera esperanza y cambia el destino de las personas. Podrías tú preguntarte, ¿por qué habría yo de creer en la Biblia? Podrías tú decir, a mí no me consta que lo que está en ella sea verdad. Podrías tú decirme, yo quiero evidencias, hechos, sucesos que me demuestren que verdaderamente la Biblia es lo que dice ser. Sí, tus argumentos podrían ser válidos, pero yo quiero decirte algo importante. Si tú comienzas por allí en tu acercamiento a la Biblia, no vas a llegar a ninguna parte. No es desde la perspectiva de las evidencias, de las pruebas, que las hay y las podrías tener, pero siempre podrías querer más y más y más. Es que no llegarás al meollo del asunto. No es desde la perspectiva de las evidencias. ¿Sabes? La forma correcta de acercarse a la Biblia
es verla desde la perspectiva de la esperanza que en ella vas a poder encontrar, del sentido y significado que verdaderamente te dará en tu vida. Es la perspectiva correcta por la que tú deberías acercarte a la Biblia. Yo quiero preguntarte algo. ¿Por qué piensas que el 15 de septiembre celebramos la independencia de México? ¿Por qué piensas eso? Y lo celebramos y lo festejamos el 15 de septiembre. Yo quiero preguntarte algo. ¿Estuviste tú allí en Dolores Hidalgo la noche del 15 de septiembre de 1810? ¿Estuviste tú allí? ¿Te consta que lo que se dice que sucedió realmente sucedió? ¿Por qué lo crees? Porque así te lo han enseñado, porque así lo cuentan y lo registran los libros de historia, porque eso es lo que has aceptado como una verdad y así lo has asimilado. Y como esa, hay otras verdades que has aceptado en tu vida sin que hayas cuestionado si sucedieron o no. Entonces, ¿por qué deberías hacer diferencia con la Biblia? Si has aceptado otras verdades, ¿por qué no entonces aceptar la verdad de la Biblia? Es una verdad que da esperanza. La realidad, yo quiero decirte, es que la Biblia debe verse desde los ojos y de la perspectiva de la fe. Tú tienes fe porque crees en que el cura Miguel Hidalgo inició la lucha por la independencia. Tú tienes fe en que hubo hombres y mujeres que llevaron a cabo esta acción. Tú tienes fe en que los sucesos ocurrieron así. Bueno, eso es fe. Fe es creer que en la Biblia encontramos el mensaje de Dios para nuestras vidas porque es la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Lo podemos encontrar en Juan capítulo 3, el verso 16, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje central de la Biblia. 1500 años de registros confluyen en este pasaje. Esa es la verdad por la cual todo lo que está registrado en la Biblia está registrado, está escrito. Nos lleva a conocer que Dios ama tanto a la humanidad, ama tanto a cada persona, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia da testimonio de Jesús. En Juan 5:39 se establece lo siguiente. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de Jesús, de quién es Él, de que Él es Dios junto con el Padre, Él es Dios junto con el Espíritu Santo, Él es la segunda persona de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra específicamente en la Biblia, es un concepto que los teólogos han acuñado. 3 personas son Dios y Jesús es la segunda persona, es el Hijo de Dios. La Biblia te da esperanza de saber que Dios te ama, está interesado en ti. Dios te creó, Dios te dio la vida y es Dios que está interesado en que tú tengas una vida plena, y por eso es que en la Biblia encontramos el manual para vivir la vida. En la Biblia encontramos la sabiduría
para poder vivir la vida. En Proverbios encontramos que se dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el respeto profundo que tenemos hacia Dios, es el amor profundo, la reverencia que tenemos hacia Dios, lo que nos da sabiduría. En Proverbios encontramos sabiduría. En toda la Biblia encontramos sabiduría para vivir la vida. A la escuela asistimos para aprender. Aprendemos a leer, a escribir, a sumar, a restar. Aprendemos muchas cosas. Pero la sabiduría para la vida no la vas a encontrar en la escuela. Solo a través de ella encontrarás la verdad de Dios para tu vida. Solamente a través de ella encontrarás la verdad de Dios para tu vida. Juan 14, versos 2 y 3 establece lo siguiente. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este mundo pasamos por tiempos difíciles. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos la esperanza y la certeza, primero, de que en esta vida, aquellos que hemos creído en el mensaje de la Biblia, que lo hemos aceptado, el mensaje del que nos hemos apropiado, es un mensaje que trae libertad a nuestra vida. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia es la verdad que nos da verdadera libertad espiritual. La Biblia nos lleva a Dios y nos muestra su propósito para nosotros en la vida. La Biblia es un mensaje de esperanza porque nos hace saber que en Dios tenemos consuelo, que en Dios tenemos ayuda, esperanza a través de Jesús. Dice el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo número 34 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Son palabras que traen consuelo y aliento a nuestra vida. Son promesas de Dios para nuestra vida, para cruzar a través de las tormentas que tenemos en la vida. Cuando tú dices: ¿cómo voy a hacer para atravesar esta crisis? ¿Cómo voy a hacer para superar esta situación? Ante las cosas inexplicables que suceden, ante una pandemia que ha azotado a la humanidad, ante un suceso que ha causado crisis en la vida de las personas, muchos han muerto. ¿Cómo hallar consuelo? ¿Cómo hallar alivio? ¿Cómo hallar sentido? Es en la Biblia en donde encontraremos sentido para la vida, en donde encontraremos respuestas para la vida, en donde encontraremos que no es Dios el causante de las cosas malas que ocurren en este mundo, que es Dios la balsa a la que podemos asirnos para cruzar a través de los mares, de las tormentas y de las tempestades. Yo quiero animarte en esta mañana para que tomes una Biblia y te adentres en ella y encuentres sentido a la vida, encuentres el plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Es allí donde vas a encontrar respuestas. Es allí donde vas a encontrar soluciones de forma práctica. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de liturgia, te estoy hablando de una relación con el único y verdadero Dios que nos ha dado su mensaje a través de la Biblia. ¿Sabes quién fue el primer creador de Facebook y de Twitter? Fue Dios. En Dios, en la Biblia encontramos las publicaciones que Dios ha querido dar a conocer a la humanidad sobre Él y sus planes y propósitos.
En la Biblia encontramos registradas sus palabras, escritas por personas, pero guiadas e inspiradas por Él. Necesitas hoy una respuesta para tu situación. Necesitas hoy encontrar consuelo, alivio, una guía que te lleve a salir de esa situación, que te ayude en tu familia, en tu matrimonio, que te ayude en la educación de tus hijos, que te ayude a tener los principios y bases sólidas de cómo conducirte en la vida, en cualquier área de la vida, como profesionista, como empresario, como comerciante, como político, como artista, como deportista. En la Biblia vas a encontrar los principios para conducirte en esta vida y para dirigirte al lugar que Dios ha preparado para ti después de esta vida, un lugar maravilloso, en donde en la Biblia, en Apocalipsis, encontramos que se dice que será un lugar en donde no habrá más llanto, más tristeza, más enfermedad, no habrá más COVID-19. La vida no termina aquí. En la Biblia encontramos que la Biblia continúa después de esta vida, que este mundo es transitorio, que vamos a nuestro hogar final por la eternidad. En la Biblia no encontramos que se diga que hay lugares intermedios, que no te cuenten. No hay un limbo, no hay un purgatorio, solamente hay un destino al que se llegará después de esta vida, es o a la vida eterna o a la condenación eterna. Y Dios quiere evitarte que vayas a este segundo lugar y quiere que estés con Él por toda la eternidad, creyendo en lo que está aquí, siguiendo las instrucciones y los pasos que están en este libro que es vida. Este libro imparte vida. Este libro comunica vida. Muchas personas podrían decirte, estás loco, o están pensando de mí, estás loco, se te zafó un tornillo, estás chiflado. Pero yo quiero decirte que la Biblia ya se anticipó a eso y ya me advirtió sobre que eso habrían de decir. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, el verso 18. Porque la palabra de la cruz, la Biblia, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Necesitas abrir tus ojos a la realidad de la vida, y la realidad de la vida está descrita en este libro. Salvación por la fe en Jesús y vida eterna con Dios a través de Él, o condenación eterna sin Jesús por rechazarle a Él y a su palabra. Hoy, en esta mañana, necesitas seguir el mapa que te lleve al destino que Dios tiene para tu vida. Y ese mapa es es la Biblia. Quiero invitarte para que puedas hoy tomar una decisión. O creerás, aceptarás, recibirás lo que está aquí, este mensaje, recibirás la palabra de Dios, o la dejarás pasar. Es una decisión que afectará el resto de tu vida. Es una decisión que afectará para bien tu vida si tú la aceptas y la recibes, o para mal si tú la haces a un lado y quieres seguir tu vida sin ella. ¿Cuál es tu decisión? Yo quiero invitar para que puedas hoy decidir por recibirla, por comenzar hoy a abrirla, a leerla, a estudiarla, a volverla a leer, a volverla a estudiar, a volverla a repasar, a memorizarla, a aprenderla. En ella encontraremos vida eterna a través de Jesús. Puedes tomar hoy esa decisión a través de una oración, a través de poner tu fe en Jesús, en su palabra,
de creer en ella. Quiero invitarte para que hagas una oración conmigo en esta mañana, para que tú tomes esta decisión, la decisión de creer en la Biblia como la palabra de Dios y de creer en Jesús como el Hijo de Dios que puede darte vida eterna. Cierra tus ojos y pon tu corazón en estas palabras y di junto conmigo: Dios, yo creo que la Biblia es tu palabra, es la palabra de Dios. Yo creo que en ella encuentro vida eterna a través de Jesús. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados, que vino a este mundo como uno de nosotros, murió en la cruz tomando mi lugar, pero Él resucitó, porque así lo dice tu palabra, y está vivo. Yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y recibo a la Biblia como la palabra de Dios, que es mi autoridad. Perdona mis pecados. Perdóname por despreciar, por ignorar, por rechazar a la Biblia, porque también es rechazar a Jesús. Perdóname, me arrepiento de ello. Hoy creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Lo recibo en mi corazón. Dame la vida eterna y haz de mí tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. A través de esta decisión, tú estás dando un primer paso. Toma una Biblia, consigue una Biblia y comienza hoy a adentrarte en ella. Bien pudieras tal vez comenzar desde el principio, desde Génesis. ¿Pudiera yo recomendarte en esta mañana algo? Comienza en los Evangelios, en el Nuevo Testamento. Podrás ahí empezar a conocer a Dios a través de Jesús. Después podrás reiniciar desde el principio. Mantente en contacto con aquellos como nosotros que buscamos a Dios a través de la Biblia para profundizar en el estudio de ella como el que hemos hablado en esta mañana. Recibe un gran abrazo. Que Dios sea contigo.